Véanos en vivo por nuestra web. Canal5tucumán.com.ar. Canal5tucumán.com.ar. Toda la información actualizada. Toda la información actualizada. Canal 5 Tucumán Interior. Cuando el cuerpo de mí me quiere brillar, hay un lugar al que puedes llegar. Con bikini y cielo en energía, prende salud cada día. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, Bikini te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Alimentación, movimiento y más hábitos sanos que podés aplicar. Con entrevistas, datos y diversión, la salud se vuelve inspiración. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, Bikini te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Con de vivir bien es lo natural. Bueno, buenas tardes. Estamos con el doctor Rubén Alanís. El doctor Rubén Alanís es homeópata y naturista y hace medicina bioreguladora funcional integrativa. Él lo va a estar explicando qué significa todo esto y la verdad que, bueno, vamos a entrar en tu hogar, vamos a tratar de mejorar tu calidad de vida a través de los consejos del doctor Alanís. Pero fundamentalmente te pido que lo escuches, no tan solo con tu oído, sino con tu corazón, porque es valorable todo lo que dice, cada una de sus palabras es muy valorable. Y no te olvides de que debemos sanar todos, todo. Está en nuestro cuerpo, pero también nuestra mente, y aparte de nuestra mente, nuestro corazón. Escuchando al doctor Alanís. Saludablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No es solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Bikini Silva vas a empezar. Con Bikini Silva e inspiración. Estamos hoy saludablemente con el doctor Rubén Alanís. El doctor Rubén Alanís es homeópata y naturista. Ha tenido la gentileza de compartir con nosotros, saludablemente, sus conocimientos, su sapiencia y fundamentalmente poder llegar a la casa de cada uno de ustedes con la intención de que con sus consejos y su sabiduría mejoran la calidad de vida de cada uno de nosotros. Doctor Rubén Alanís, muchísimas gracias por recibirnos en su consultorio. Le agradezco infinitamente y bueno, le cedo la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias por este espacio de difusión y de poder hablar un poco lo que significa la medicina integrativa y funcional dentro del marco de la medicina tradicional. Tenemos 3 facultades en Tucumán que enseñan medicina y lo que más me gustaría en este tiempo es que una de esas facultades o alguna de esas facultades pudiera tener un enfoque que esté más cerca de la medicina integrativa y funcional. ¿Por qué? Porque considero que esto abarca la totalidad de la persona. ¿Por qué hice medicina homeopática, que fue mi primer acercamiento a la medicina natural y después a la integrativa? Fue porque yo recuerdo que cuando volvía yo era médico estudiante en otra provincia, y cuando volvía a mi ciudad, a mi casa, estaba una bandeja de medicamentos grande de mi papá y una bandeja de medicamentos más chica de mi mamá, y un
florero en el medio. Y entonces recuerdo ver todas esas cajitas de medicamentos para tomar a toda hora y en todo lugar, y me preguntaba si la medicina era solamente eso. Una de las veces que volví, mi mamá había vuelto de acompañarlo a mi papá al médico, y entonces llego y le pregunto: ¿cómo te fue? Bien, me dice, me dio una pastilla para los nervios. ¿A quién? A mí. No, digo, no entiendo, vos lo llevaste al papá para que lo vean a él. Y sí, pero el médico me preguntó con quién vivía él, y yo le dije: vive conmigo solamente. Y bueno, dijo, él está muy medicado ya, está muy ansioso, entonces a usted la va a poner muy nerviosa eso, la pastilla de los nervios, tómela usted. Y me pareció una locura, sencillamente me pareció una locura. Y ese tipo de cosas me hacían dudar de lo que estaba estudiando. Lo primero que descubrí fue la homeopatía, fue un acercamiento más integral, más funcional a todo lo que tiene que ver con la totalidad del hombre, cuerpo, mente, alma, espíritu, y me enamoró realmente. Y luego descubrí que había otras cosas, otras filosofías de cómo sanar a las personas más allá de lo que yo estudié. Yo me recibí de médico, hice mi residencia como todo médico, soy médico de familia, haciendo guardia en los hospitales, conozco lo que es la medicina tradicional, y empecé a discernir un poco que lo que había por detrás que no me gustaba de la medicina puramente tradicional. Había un espíritu que era ese modelo médico hegemónico donde el médico absolutamente sabe todas las cosas y el paciente no sabe nada. Eso se fue perdiendo la fuerza con el internet, la guía, y el paciente llega informado, pero todavía es presa de la manipulación, del dominio que puede ejercer alguien que sabe todas las cosas. Entonces, cuando uno no es socio con el paciente en el proceso de curación, la curación se hace difícil y se hace superficial. Uno tiene que ser socio junto con el paciente, por ejemplo, en algo muy básico que es el estilo de vida. El estilo de vida es algo que a nosotros en medicina nos han enseñado como las medidas higiénico-dietéticas, que para nosotros las estudiábamos en caso de que tenga hepatitis, tome té con galletitas y cómo se... Bueno, no, el estilo de vida abarca absolutamente la totalidad de la persona. Una paciente, por ejemplo, depresiva que era costurera, se sorprendía porque le preguntaba yo a dónde cosía, y entonces me dice: en la cocina. ¿Ok? ¿Y tiene ventana? No. ¿Ok? ¿Y qué foco tiene? ¿Qué tipo de iluminación tiene? Y tengo una lamparita de 40 vatios. ¿Ok? ¿Y tiene un alargador? Sí. ¿Y tiene fondo? Sí, tenía un fondo grande con árboles, frutales, todo. Bueno, saque la máquina al fondo y respire aire, mire el sol, esté ahí, y cambió sin muchas más cosas que esas cosas. El estilo de vida incluye la alimentación, incluye el sueño, incluye muchas cosas que hacen a un cambio en la totalidad del paciente. Si uno lo tiene como socio al paciente en este proceso de curación, uno va a depender permanentemente de la medicación, no importa si la medicación es natural, herbaria, homeopática o alopática, y que sea fármaco, va a ser dependiente completamente de este tipo de medicación. Entonces, en el otro modelo, en el modelo de la medicina integrativa y funcional, bueno, el paciente es un socio en esto, pero no solamente es integral porque involucra el ambiente de la persona, sino es integral porque en ese modelo no considera a la persona con la teoría mecanicista
que clásica de la medicina, donde todo está dividido por aparatos, por órganos, y es como si uno llevara un auto al mecánico, al chapista, al que hace inyección, al que hace esto o hace el otro. Entonces es muy bueno que haya super especialidades dentro de la medicina, son muy útiles, pero junto con eso tiene que haber otra cosa, una mirada integral. Yo como médico de familia vengo a encarnar en la medicina tradicional al médico de la familia, al médico que sabía que a don Juan le subía la presión porque su hija se había ido de la ciudad y que no todo era el antihipertensivo, sino otro tipo de medidas. Pero si a ese paradigma uno le puede sumar toda esta parte funcional integrativa de la medicina natural, uno puede convivir con la medicación clásica, pero primero la natural. Y entre ese tipo de cosas nosotros nos damos cuenta, como comentábamos recién, de que en ese modelo paradigmático clásico de la medicina que me han enseñado a mí y que lo saben los pacientes, donde uno puede tener algo orgánico o algo mental. Y si es algo en los órganos, clásicamente, si yo estoy enfermo del ojo, voy al oftalmólogo; si estoy enfermo de la piel, al dermatólogo; si estoy enfermo de los huesos, al traumatólogo, y puedo seguir infinitamente. Y si estoy enfermo de la mente, voy al psicólogo o al psiquiatra si me tienen que medicar o no, depende qué tipo de... Perdón, doctor, sí. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Usted habla de socio. Sí. ¿Qué significa, digamos, en su especialidad la palabra socio? ¿Qué significa eso? La palabra socio es que yo me comprometo junto con el paciente para un proceso de salud, en un mentoreo de la salud. Un mentoreo es cuando una persona está de acuerdo voluntariamente junto con otra a participar, a poner lo suyo dentro de un proceso de salud. Entonces, el paciente viene con una dolencia. Entonces, por ejemplo, viene, doctor, yo quiero bajar de peso. Correcto. Y descubrimos en la entrevista que el paciente está deprimido. Y yo tengo que convencerla a la paciente, muchas veces son mujeres, de que ninguna dieta la va a hacer bajar de peso, ni le voy a poder dar nada, porque está deprimida. Y si está deprimida no va a adherir a la dieta, no la va a hacer, no va a tener efecto. Entonces la paciente de alguna manera, junto conmigo, yo puedo presentarle, bueno, yo quiero esto, doctor. Entonces yo le digo, bueno, mire, estas son las opciones. Yo creo que primero tenemos que empezar por acá. Y ella puede estar de acuerdo o no con eso, y entonces de ahí nos ponemos de acuerdo, y en el punto que nos ponemos de acuerdo somos socios. Exacto. Que hasta la próxima consulta vamos a tratar cómo está su estado de ánimo para esto, para que llegue fuerte cuando sea el momento de tener que hacer una dieta, que por supuesto nada es mágico y tiene que estar una alimentación distinta a la que la llevó hasta aquí. Entonces, en ese sentido, el paciente se vuelve un socio porque entiende la patología. Muchas veces nos ha tocado ir a médicos donde, bueno, tome esto y yo no sé ni qué está haciendo eso en mí, y he descubierto pacientes que venían tomando anticonvulsivantes y no lo sabían, antipsicóticos para dormir y no lo sabían porque no se lo habían dicho, o no le habían dicho los posibles efectos de esta droga. Pacientes que participan en estudios médicos y no saben, por más que firman el consentimiento informado, cuáles son los posibles perjuicios de estar haciendo ese. De todas esas formas, el paciente no termina siendo socio. Entonces, el paciente tiene que saber todas las opciones a su disposición, tiene que escoger el paciente porque es el responsable, el protagonista en este proceso de curación, porque tiene que tomar medidas para cambiar su vida, para cambiar su entorno en lo que pueda, y yo
voy a ser socio ayudándolo en ese proceso de curación. Doctor, una pregunta, ¿le ha tocado atender a niños, por ejemplo? Sí, con la patología? tengo muchos niños, sí. ¿Sí? Sí, Sí, no me diga. sí. ¿Y hay niños que se deprimen? Hay niños que están muy tristes, hay niños que están tristes por razones obvias, a veces son problemas intrafamiliares, donde absolutamente está todo tipo de medicación psiquiátrica es prohibitiva en un niño, y donde justamente en estos casos la medicación homeopática, la flor de Bach, que Bach fue un homeópata, funcionan muy bien y funcionan mucho mejor si junto con eso el papá, la mamá, la familia del niño pueden entender que tienen que hacer cambios para que el entorno del niño cambie. Niños que no quieren comer, niños que dejan de alimentarse, niños que tienen terror nocturno, y entonces junto con el acompañamiento de una psicóloga, de un psicólogo especialista, yo trabajo mucho con psicólogos, llegamos a buen puerto. Pero sobre todo el tema de la medicina integrativa era importante pensarlo en este esquema mecanicista, donde uno va al oculista, al dermatólogo, que son absolutamente necesarios, vuelvo a decir, en una primera instancia, porque son súper especialistas en el tema, tienen la aparatología, el conocimiento que está perfecto para esto. Junto con esto es importante una visión un poco más allá. Entonces yo creo que a este esquema básico de la medicina, que no deja de ser cierto esto, organismo y mente, ¿no? Todos los super especialistas y el psiquiatra y el psicólogo, hay otras dos que están subestimados o no están directamente, que son los cuadrantes del alma y del espíritu. El alma, ¿por qué? Porque es el asiento de las emociones, y las emociones son muy importantes para la salud, y el espíritu tiene que ver con las decisiones, cómo uno vive su vida. El alma y las emociones no ha tenido cabida en la medicina tradicional, porque la industria de la farmacia clásica no dice, no tengo respuesta a eso. Nadie va a una farmacia a pedir, ¿me da algo para la incertidumbre? ¿Tiene algo para la duda? ¿Tiene algo porque sufrió una emoción violenta? Va a salir con un clonazepam y con un antidepresivo, y cualquiera sea la cosa que le pase va a salir con eso, que es lo clásico dentro de la psiquiatría, pero no termina de cubrir la emocionalidad. Mientras que otras prácticas médicas como la homeopatía, vuelvo a repetir, y otras, consideran muy fuertes las emociones. Entonces, por ejemplo, todo lo que son los trastornos que se producen, que son los síntomas que son producidos por, entonces está muy detallado, por ejemplo, en homeopatía, trastornos por ambición frustrada es una medicación, trastornos por enojo reprimido es otra medicación, trastornos por susto, hay gente que empezó con síntomas, con insomnio luego de un susto, trastornos por malas noticias es otra medicación. Entonces hay medicación específica para cada tipo de emocionalidad, y esto es muy importante, porque si no metaboliza uno esa emoción, si no se metaboliza y se disuelve, esa emoción permanece. Tengo pacientes que, por ejemplo, una paciente que lloraba mucho, 80 años, lloro porque mi mamá murió. Yo sabía que su mamá no había muerto hace poco, por la edad que tenía, y estaba en carne viva, como en el momento en que murió su mamá. Bueno, eso merece ser curado, merece ser tratado con alguna medicación acorde a eso, pero como la industria farmacológica clásica no la tiene, entonces la Facultad de Medicina tampoco la tiene, tampoco da valor a eso. El otro cuadrante que tiene que ver con el diseño, ese cuadrante espiritual,
hay principios espirituales de diseño, porque nosotros tenemos un diseño de humano. Entonces, por eso en ese diseño nosotros tenemos un reflejo de Dios, entiendo. Y en ese reflejo tenemos un diseño de amor y no de odio. Tenemos un diseño de perdón y no de rencor. Tenemos un diseño de fidelidad y no de infidelidad. Nosotros tenemos un diseño de gratitud y no de ingratitud. Entonces, si nosotros nos empecinamos, nos entalcamos en vivir siendo deshonestos, desagradecidos, odiando, malos, no perdonadores, nos vamos a enfermar. No la vamos a pasar bien porque no es nuestro diseño. Y en la medida que nosotros nos ponemos a diseño, las cosas se van solucionando. Tengo pacientes básicamente con dolor que hicimos todo para que mejore, todo, y hasta que no perdonó, no dejó de dolerle, porque si hay algo paradigmático, por ejemplo, el dolor es multidimensional. Duele la rodilla, duele el hombro. Bueno, ¿dónde está el dolor? Ahí. Bueno, pero ahí lo siente, pero ¿dónde está? ¿Hay un problema en la articulación? Puede ser. ¿Hay un problema en el cartílago? ¿Hay una artrosis leve? Puede ser. Pero ¿qué más hay? Su personalidad amplifica el dolor. Su estilo de vida amplifica el dolor. Sus emociones, lo que sufrió, amplifica el dolor. Entonces, si uno quiere hacer desaparecer el dolor, no tiene que aumentar la dosis de lo que sea que esté tomando como antiinflamatorio, sino prestar atención a todos los otros cuadrantes que hacen como una caja de resonancia. Y eso lo tiene que hacer el médico. Eso no tiene que hacerlo ir a otra y a otra y a otra persona para que vea los otros cuadrantes. El médico es el encargado de la salud integral de la persona. Entonces, una medicina que contemple la emoción que da origen al síntoma. Nosotros somos seres muy impactables. Saludablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No es solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Vitin Silva vas a empezar. Con Vitin Silva e inspiración. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con Saludablemente. Saludablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No es solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Vitin Silva vas a empezar. Con Vitin Silva e inspiración.